Durante esta cuarta temporada del programa Más Conocimiento de Campus TV de la Universidad de Talca, estamos entrevistando a investigadoras de la corporación. En esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Claire Messier del Instituto Juan Ignacio Abate Molina. Ella se preocupa de estudiar en la literatura latinoamericana, especialmente el tema de la violencia. Y en ese ámbito aborda dos temas: el sadomasoquismo y la ficción distópica. Acompáñenos. La doctora Claire Messier es licenciada en Artes, Letras y Lenguas, con mención Letras Modernas, magíster en Literatura Francesa, Extranjera y Comparada, realizado en Francia, doctora en Literatura con mención en Literatura Chilena e Hispanoamericana de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesora asistente en el Instituto de Estudios Humanísticos Juan Ignacio Molina de la Universidad de Talca. Además es la directora de la revista Universum. Desde algunos años realiza investigaciones sobre literatura francesa y francófona, narrativa latinoamericana contemporánea. Ha participado en más de 13 publicaciones y en diversos proyectos de investigación. Estamos conversando con la doctora Claire Messier del Instituto Abate Molina. Doctora Messier, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Vamos a estar conversando en el ámbito de la literatura, esa es su especialidad, y hay un ámbito amplio al cual te dedicas y que es la violencia, literatura en la violencia. Y dentro de ese ámbito hay dos aspectos, uno que es el sadomasoquismo y el otro la ficción distópica. Comencemos por el primero. ¿Qué se entiende por sadomasoquismo? ¿Qué se entiende por sadomasoquismo? Se entiende varias cosas por sadomasoquismo. Vamos a empezar con la cosa quizá la más agradable. El sadomasoquismo primero se puede referir a un juego sexual, básicamente, entre adultos que van a consentir en tener esa práctica. En ese sentido, se prefiere hablar de BDSM, que Bondage, Domination, sadomasoquismo. Y ahí con diversos juegos, básicamente. Pero no es realmente esa práctica que me interesa. Es más bien, después, en segundo lugar, tenemos el sadomasoquismo, que se puede describir como una patología, básicamente. ¿Y en qué consiste? En términos muy simples, el sadomasoquismo es infligir dolor a una persona y obtener un cierto goce a partir de ese acto de infligir dolor. Y el masoquismo es obtener al revés, obtener un cierto goce recibiendo ese castigo. A mí lo que me interesa son las manifestaciones literarias de este fenómeno. Y entonces, en tercer lugar, lo que a mí me interesa de verdad es cómo se representa ese fenómeno en la narrativa y cómo tenemos un lenguaje también que representa esa práctica. Cómo eso se construye mediante el lenguaje. También podemos hablar, por ejemplo, de un lenguaje como sádico. Eso es lo que me interesa. ¿Y qué tipo de literatura hay al respecto? Me imagino que hay literatura científica sobre el tema, ¿ya? Sí. Y hay literatura más de tipo narrativa, novelas, me imagino también. Exacto. ¿Cómo se les puede...? ¿Hay alguna clasificación de ese tipo de literatura? O sea, básicamente por temática. Yo no soy especialista, por ejemplo, en psicología, entonces sí debo, por ejemplo, enterarme de que eso exista, pero mi ámbito es la literatura. Entonces va a ser con respecto a la temática. A mí me interesaron tres autores. Primero, y en relación también con mi formación, el Marqués de Sade, que es un autor del siglo XVIII en Francia, que pasó la mayoría de su vida en la cárcel, porque se portó mal. Claro, fue testigo de la Revolución Francesa, etc. Y de hecho el término sadismo viene de ese autor, que se llama Sade. Y el término, de hecho, masoquismo viene de otro autor que es austríaco, que se llama Masoch también.
Bueno, entonces, primero me interesó esa literatura del Marqués de Sade, que básicamente es una literatura sádica, donde se torturan a gente en continuo. Pero eso me sirvió como molde justamente porque aquí hay un lenguaje sádico. Entonces, yo para tener un molde, un ejemplo, básicamente, de cómo se puede construir ese lenguaje. Voy a dar un ejemplo, porque es un poco abstracto. El lenguaje sádico, por ejemplo, yo no voy a describir una persona como una persona y describir una persona entera, sino que voy a describir diferentes partes de su cuerpo mientras se tortura. Quiere decir que voy a fragmentar al sujeto y no lo voy a considerar como persona. Eso, por ejemplo, es un recurso textual sádico. Pero como mi especialidad es la literatura latinoamericana, eso, entonces el Marqués de Sade me sirvió solamente como molde para ver eso en dos autores, que primero un chileno, Roberto Bolaño, y el segundo un argentino, Osvaldo Lamborghini. Y ahí ¿Ellos han escrito sobre este tema? Ellos sí, sí. Por ejemplo, Roberto Bolaño tiene una obra que se llama 2666. Dentro de esa novela hay una parte que se llama la parte de los crímenes y ahí Bolaño describe femicidio básicamente en México. O sea, ahí tenemos un sadismo y además en contra de mujeres, ¿ya? Describe matanza de mujeres en México, que es un fenómeno de hecho que, o sea, que es verdadero, que ocurre en nuestros días, ¿ya? Y entonces ahí el sadismo, ¿para qué sirve? Para hacer una crítica justamente a la violencia, denunciar esa violencia. Ya. Y en esa novela, ¿es una novela basada en hechos reales o Sí. hace ficción de hechos generales que sabemos que están ocurriendo? O sea, de hechos generales que están ocurriendo, sí. No, pero lo de Bolaño ¿relata un hecho específico o hace una novela a partir Básicamente la parte de los crímenes se estructura en la descripción del hallazgo de cuerpo muerto de mujeres en el desierto. Ya. Eso es. Y ahí él lo hace ficción. Claro, después el procedimiento en sí sádico, porque se va a repetir a lo largo de página y página el descubrimiento de esos cuerpos muertos. Entonces, un lector va a estar confrontado con esa violencia durante páginas y páginas, lo que le puede producir o aburrimiento o asco, dependiendo de eso. Pero la reacción con respecto al lector va a ser fuerte. Sí. Y en lo personal tuyo, ¿cómo llegaste a este tema? ¿Cómo llegué a ese tema? Sí. Sí, es un poco extraño, pero yo empecé con mi... O sea, vamos a decir que mi especialidad, no me gusta mucho esa palabra, es el siglo XVIII en Francia. Yo me formé en Francia, hice una licenciatura y luego mi máster en Francia. Y dentro del siglo XVIII descubrí el Marqués de Sade. No estudié el sadismo con el Marqués de Sade porque es un poco redundante, o sea, pero estudié cómo el Marqués de Sade construye lo que es una visión moderna de la novela, vamos a decir, en el siglo XVIII. Ese ¿ya? fue el Exactamente. fue la razón de partir. Ya. Ese autor, pero no estudié el sadismo con él. Y después yo me fui a Chile a hacer un doctorado en literatura en la Universidad de Chile. Ya. Y ahí yo me encontré con varias novelas que estaban describiendo la figura de la mujer colaboradora torturada y luego colaboradora durante la dictadura chilena. Ya. Entonces, también con el torturado se instala una cierta relación como enfermante, vamos a decir. Ya. Entonces volví a ese tema por medio de la narrativa chilena. Ya, Y después, durante mi postdoctorado, quise ampliar entonces con Bolaño ese autor argentino que es Osvaldo Lamborghini. Ya. Ahora me Sí, queda se claro ubica. ahora me ubico de El cómo mapa. llegaste Sí. al tema. Qué bien. Ahora, otro ámbito de la violencia es la ficción distópica, que es otro tema que también te interesa en el contexto de violencia. Sí. Sadomasoquismo y ficción distópica. ¿A qué se refiere? El concepto yo debo reconocer que lo tuve que googlear. Todo el mundo sabe lo que es porque todo el mundo ha visto en su vida una película catastrófica, donde básicamente ocurre un terremoto gigante, una erupción volcánica y donde quedan muy pocos humanos que deben sobrevivir. ¿Ya? Entonces vamos a empezar por el principio ahora. La distopía
de una manera un poco resumida, lo contrario de la utopía. En ser una utopía, todo el mundo conoce esa palabra, como esa idea que me está contando es utópica, no se puede realizar, es una idea demasiado perfecta. De acuerdo. En sí, la distopía sería lo contrario, lo peor que pueda pasar. Una novela que se conoce, de hecho, la estoy viendo con los alumnos del pregrado, es el 1984 de Orwell, que describe las derivas del estalinismo, ¿ya? Eso es como la novela como paradigmática, el ejemplo. Yeah. Hoy en día lo que me interesa, sobre todo lo que se está dando en la narrativa latinoamericana actual, es una vertiente postapocalíptica. Lo que estaba contando, ocurre una catástrofe y los humanos tienen que sobrevivir después de eso, y por supuesto es lo peor que pueda ocurrir. Y, por ejemplo, eso tiene una relación directa con nuestro contexto, con la crisis ecológica, por ejemplo, preguntándonos cómo vamos a sobrevivir en un ecosistema que ya no va a ser propicio a nuestra sobrevivencia. También refiriéndose al problema del capitalismo. O sea, mostrando, bueno, yo creo que ya el capitalismo es lo peor, pero básicamente extrapolando las consecuencias nefastas del capitalismo. ¿Hasta dónde vamos a llegar con eso? Representando lo peor, pero de nuevo sirve para una crítica, para un despertar. ¿Alguna literatura, algún autor especial que tú quisieras recomendar? En nuestro contexto, aquí en la Universidad de Talca, hay, por ejemplo, un autor que se llama Juan Milovic, es un autor argentino, fue juez aquí en la región durante mucho tiempo. ¿Ah, sí? Ahora vive más al sur, en Puerto Cisne, pero vivió durante mucho tiempo en la región, es juez, primero es gran defensor de los derechos humanos, o sea, una persona linda, vamos a decir, y él escribió una novela reciente, estoy hablando de novelas después del 2000, todo es muy reciente, que se llama El Asombro. El Asombro describe la sobrevivencia de un hombre en vamos a decir, una ciudad destruida por un gigante terremoto. Y ese personaje va a tratar de sobrevivir con su perro, que es un labrador. Y lo que nos va a mostrar esta novela al final es que de ahí viene el título, El Asombro. ¿Qué es el asombro? Es decir, es casi un milagro vivir en un ecosistema propicio a mi supervivencia. Entonces, yo debo cuidar eso. Interesante, muy interesante. Estamos conversando con la doctora Claire Messier del Instituto Humanístico Juan Ignacio Abate Molina de nuestra universidad. Realizaremos una breve pausa. Espérenos, por favor.